En V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, Noches de Tango, con la conducción y producción de Gustavo Rubelín. Nuevos intérpretes, nuevas composiciones, nuevas letras. Todos los jueves, de 21 a 22. Ya comienza Noches de Tango. Hola, buenas noches. El programa también se escucha por www.radiouv.com.ar y además tenemos canal de YouTube que es Noches de Tango Oficial. Bueno, el programa de hoy vamos a compartir con la presencia de un gran periodista tanguero, digamos así, y conductor radial de la radio de tango de Buenos Aires, sería la 2x4, la 92.7. El conductor de Mala Junta. Yo lo escuchaba en Mala Junta cuando estaba los domingos por ahí por las 11 de la mañana, que era un buen horario para aprender, y hoy van a aprender mucho también. Hoy está los sábados de 23 a 1 de la mañana del domingo, sería para ubicarnos. ¿Cómo le va, José Manuel Cataldo? Le agradezco mucho por jerarquizar este programa. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bueno, buenas noches a todos, Buenas Javier, noches. un gusto. Vamos a tutearnos, Javier, que nos conocemos. Bueno, sí, en otras emisoras. Y otros kioscos que yo he tenido también. Sí, de otras emisoras. Bueno, sí, muy contento de estar aquí. Muchas gracias. Por la invitación. Muchas gracias. Lo que vamos a escuchar a lo largo del programa es lo que vos decís que es la década de oro anterior al año 40. Hubo una década, para vos, una década de oro anterior al año 40, porque la gente se queda con el año 40 donde hubo un montón de orquestas y seguidores de las orquestas y eso, pero me decías que entre el 22 y el 32 hubo una serie de sextetos. Sí, para la gente del común, el tanguero tradicional, digamos, vos le hablás de la década del 40 y piensa, y muy bien, en la década de oro en 1940, de 1940 a 1950. Pero en mi criterio hay una década de oro anterior, que es la que va desde 1922 a 1932, que es donde dominan el panorama musical tanguero, lo que se conocen como sextetos típicos, esas formaciones de 2 bandoneones, 2 violines, piano y contrabajo. Porque en la década del 40 lo que se da, y es cierto, hay un mejoramiento muy marcado de las letras de tango. Es decir, se escribe de manera maravillosa en esa década del 40, con poetas que venían ya trabajando desde la década del 30, Enrique Santos Discépolo, Homero Mansi, ¿no es cierto? José María Contursi, toda esa gente, que Carlos Barr, la lista es larguísima. Pero en 1922 se produce una renovación musical en el tango que a mi criterio todavía no ha sido superada. No ha sido superada. Una verdadera revolución en la manera de interpretar el tango. Y que a veces pasa de largo en los programas del género. Pero para mí es fundamental. O sea, la renovación estilística musical que se da en esa década, repito, no se dio todavía en la historia del tango. No niego la posibilidad, pero todavía yo no la volví a escuchar. Vos sabés que los que andamos en el tema histórico tenemos por lo general la costumbre de ir construyendo líneas de tiempo para ubicarnos mejor en los fenómenos históricos. Décadas, cada 10 años, la generación cambia cada 20, pero no sé si tiene que ver. Sí, ponele cada 15, pero los cambios, más que nada, el desarrollo histórico de cualquier disciplina se marca por las continuidades y por las rupturas. El tango tiene, si imaginamos una línea de tiempo, una serie de rupturas interesantes. Podríamos marcar, si vos querés, 1905, por ejemplo. Sí. Allí se compone el tango La Morocha. Luego, en 1907, la Fragata Sarmiento, que viajaba todos los años llevando en sus viajes de inaugurales a los cadetes navales. Sí. Allá por 1907
lleva una serie de partituras del tango La Morocha y las va dejando en cada puerto que para. Sí. Eso es un gran desarrollo para el tango, un gran fomento para el tango, porque se conoce el tango desde muy temprano. Si vos querés seguir marcando una línea de tiempo rápida, en 1907 la tienda, había acá una enorme tienda que se llamaba Gatti Chávez. Sí. Bueno, Gatti Chávez envía a Europa al matrimonio Gobi, Alfredo Gobi, el padre del violín romántico del tango, ¿no es cierto? Y a su esposa, doña Flora Gobi, a Europa. También va, algunos dicen que va a Villoldo y otros niegan la presencia de Villoldo. Yo creo que va a Villoldo, pero eso se discute. Tengo algunos amigos que discuten esa idea. Bueno, lo llevan a grabar discos allá a Europa. No se grababan discos acá todavía. Y bueno, los Gobi se quedan varios años allí. De hecho, Alfredo Gobi, el futuro violín romántico del tango, van a ser en París. Era francés el violín romántico del tango. Sí. Otra fecha interesante es 1911. Allí ya Enrique Saborido, el que compuso el tango La Morocha, viaja también a Francia como pianista y como bailarín, acompañado de un enorme músico, Carlos Vicente Geroni Flores, que fue pianista también y compositor notable. Y bueno, hacia 1913 marcamos otra fecha interesante. Vuelve una embajada tanguera a Europa, en este caso Celestino Ferrer, Vicente Loduca, Eduardo Monelos, Casimiro Aín, el bailarín, con su compañera Martina, en fin. Esa costumbre, esta sana costumbre de mandar músicos a Europa a difundir el tango se corta en 1914, lógicamente por la guerra. La Primera Guerra, claro. Y ahí ya hay cierta dispersión, algunos músicos vuelven, otros se quedan en otros, algunos van hacia África, otros van hacia América del Norte, y algunos se quedan en Europa. Y luego otro momento interesante es el de 1910. El año 1910 es muy interesante aquí en Buenos Aires porque sucede una cosa realmente revolucionaria. Se graba el primer disco donde se escucha un bandoneón. Porque antes las formaciones eran diferentes, las formaciones tangueras. El tango antes de 1910 se tocaba con los instrumentos que se tenían. Guitarra, violín, flauta, arpa. Piano era más complejo porque el piano siempre fue un instrumento difícil caro de trasladar, y difícil de comprar. ¿No? Sí. Siempre salía más barato una guitarra que un piano. También, sí. Y las guitarras se vendían de una manera mucho más sencilla y mucho más rápida en aquellos tiempos y eran muchísimo más baratas. Si vos querés, yo traje una serie de grabaciones y traje ese primer tango que se graba con bandoneón, que es el cuarteto de Vicente Greco. Como no tenemos mucho tiempo, yo te pregunto a vos, que sos el que manda aquí, el que corta el bacalao, acá sos vos. Si querés escuchamos un poquito de ese primer tango. Está bien. Para que la gente escuche lo que escucharon los porteños por primera vez. El bandoneón era un instrumento muy raro, y la mayoría de la gente no lo había escuchado. No había escuchado nunca. Los que lo habían escuchado eran aquellos que iban a esos boliches, a esos cafetines, a esos prostíbulos donde había bandoneón. Pero en 1910 se graba un tango que se titula Rosendo, dedicado a Rosendo Mendizábal. Y Vicente Greco lo graba con un cuarteto, y es interesante escuchar la manera tan elemental de ejecución, pero que en ese momento era vanguardia. ¿La formación del cuarteto cómo era? ¿Violín? Vos tenías a un bandoneón, que era Vicente Greco, una guitarra, Domingo Greco, el hermano de Vicente. Algunos dicen que en el violín estaba Francisco Canaro, algunos lo discuten, y en la flauta Vicente Pecci. Esos eran los cuatro que se supone. Los hermanos Greco estaban seguros. Pero es interesante escuchar el sonido porque después vamos a notar cómo en la década de los sextetos, apenas 12 años más adelante, cómo se revoluciona la manera de tocar. Esto en 1910 era vanguardia.
Bueno, ese era el sonido. El sonido moderno de la época de 1910. Esto era vanguardia. Vanguardia, el sonido. Nadie se había animado a grabar esto. Y le tocó a Vicente Greco. 1910, el año del centenario, un año muy importante para el país, porque se cumplían los 100 años de la Revolución de 1810, iba a llegar la infanta Isabel aquí para los festejos del centenario, en fin. Eran las épocas en donde Buenos Aires vivía una bonanza económica en la parte más alta de la pirámide social, pero en las bases populares había una enorme desigualdad, ¿no es cierto? Enorme desigualdad. Esto es interesante recalcarlo porque hay mucha gente que habla de esa época como la época en que Argentina era la quinta potencia del mundo, pero las clases populares la pasaban muy mal. Sí. Es bueno ubicarse en época. Y por supuesto. ¿Sabés qué pasa? Que si no entendés lo social, el arte no se puede entender de ninguna manera. Claro. De ninguna disciplina artística. Es fundamental ubicarse en época. Sí. Por eso yo siempre digo que Malajunta es un programa con mirada social. Si no entendés lo que pasaba en la sociedad, no entendés lo que pasaba en el arte ni en ninguna cuestión humana. Bueno, otra fecha importante, así nos vamos acercando a 1922, en 1917. ¿Por qué? Porque Gardel graba Mi Noche Triste. Ajá, sí. Que ahí tenemos en esa letra, la primera letra argumentada, donde la letra tiene un inicio, un desarrollo y un final. Eso es la primera vez que sucede. Con el tango, es conocida la historia de que Pascual Contursi le agrega los versos a una melodía que ya existía, el tango Lita, de Samuel Castriota. Samuel Castriota no sabía que le habían agregado letra, por eso comenzó una gran disputa legal una vez que el tango se consagró, una vez que este tango se consagró. No le pidió autorización para ponerle letra a esa música. Digamos. No, él lo venía haciendo Contursi con muchos tangos, lo hacían varios cantores, porque se acompañaban con la guitarra y después pasaban el platito. Esa era en los cafés. Sí. Esto sucede en Uruguay, por ejemplo. Pascual Contursi está en Montevideo cuando hace esto, y ni él pensaba lo que estaba dando comienzo. Una picardía para juntarse unos pesos, desató el comienzo para algunos del tango canción. Yo creo que lo que comienza en 1917 no es el tango canción, sino que surge la primera letra argumentada. El tango canción es otra cosa que sucede en 1920, en mi criterio. En mi criterio. Bueno, ya que estamos, vamos a 1920, así nos vamos acercando a la época nuestra. Sí. Ahí sucede también dos cuestiones muy importantes para el tango. Primero, la empresa Víctor, RCA Víctor, contrata a 3 músicos argentinos para viajar a Nueva York. Estos son Enrique Delfino, pianista, Osvaldo Fresedo, bandoneón, y David Rocatagliata, Tito Rocatagliata, en violín. Allí en Estados Unidos se le van a agregar 2 músicos más, un violinista argentino que andaba por allá y un violonchelista de origen alemán, y conforman lo que se conoce como la orquesta típica Selec. Y allí graban cerca de 25 discos, 50 temas seguros. Parece que hay algún tema más que se ha perdido, pero 50 temas se conocen un tema de cada cara, eran simples, digamos. Claro, los discos en aquel tiempo tenían un tema de cada cara. Entonces 25 discos, ahí tenemos los 50 temas. Bueno, esas grabaciones realmente revolucionan el ambiente musical tanguero y medio como que abren la puerta a los sextetos. Hay que tener en cuenta una cosa, querido Javier. Lo que escuchamos recién de Vicente Greco eran músicos que difícilmente conocieran la escritura y tocaban de oído, es decir, el bandoneón Vicente Greco lo tocaba autodidacta, digamos. Era autodidacta, pero además hacía lo mismo con la mano derecha que con la mano izquierda. Muchos bandoneones de esa época hacían eso porque no se conocía la técnica del instrumento. El bandoneón llegó acá, un instrumento demoníaco es el bandoneón, porque no vino primero sin manual de instrucciones. Tampoco vinieron los profesores. La gente se animaba a practicar solo, digamos. Acá se le conocieron todos los secretos a ese instrumento, y como se toca el bandoneón aquí no se toca en ninguna parte del mundo. Un instrumento alemán. Vienen japoneses a estudiar aquí, ¿no? Sí, no, en la actualidad. Lo que lograron los músicos argentinos es increíble. Pero el puntapié inicial lo dio Vicente Greco. Pero ya Osvaldo Fresedo, que graba en la típica Selec,
Vamos a escucharlo, vamos a pedir a nuestro amigo el operador que nos pase un poquito del tema 3, pero ya Fresedo ya domina mucho más el bandoneón que Vicente Greco y pasaron solo 10 años. El pibe de la paternal. El pibe de la paternal. Escuchamos el tango El Taura de Agustín Bardi en la grabación de la orquesta típica Selig, un poquito, para que vea la audiencia de qué estamos hablando. A ver, Gonzalo, buenas noches para vos. Mientras la luna serena baña con su luz de plata, seguimos escuchando Noches de Tango. Vamos a dar el teléfono para que la gente se comunique, deje mensajes, a ver qué está opinando de este maravilloso programa que estamos haciendo acá con el amigo José Manuel Catal. 4783-4721, reitero 4783-4721 para dejar mensajes y opinar sobre la calidad del programa. Vamos a continuar entonces. ¿Ya llegamos al año 22 o todavía estamos en el 20? Estamos en el 20. Estamos en el 20 con este viaje de estos músicos. Estamos en un quinteto del Selec y en el 22 comienzan, muy bien. Y comienzan los sextetos en el 22. Cuando vuelven estos muchachos, tanto Enrique Delfino como Osvaldo Fresedo y como Tito Rocatagliata van a ser muy importantes en el desarrollo posterior. Delfino fue un pianista, primero con conocimientos académicos, era un gran pianista, había ido a estudiar a Europa, un compositor notable y una de los más grandes compositores de la historia del tango, por cierto. ¿Sí? Osvaldo Fresedo, bueno, tuvo su orquesta, pues. Una de las orquestas más exquisitas que tuvo el tango. En todo momento Fresedo fue para decirlo si se me permite, un cajetilla tocando tango, ¿no? Siempre sus orquestas estuvieron en los cabarets más lujosos. Así, difícilmente Fresedo iba a tocar un café, no existió eso. Siempre Fresedo fue, junto con Julio De Caro, fueron los músicos que prefirieron los sectores aristocráticos de Buenos Aires. Por eso alguna crítica se les hace a estos músicos, pero eran profesionales, iban a donde les pagaban. Sí. Y vos sabés que todo el mundo vamos a donde nos pagan más. Claro, lógicamente. La cuestión es que esta serie de grabaciones de la típica Selec abren la puerta para mejor dicho, no solamente abren la puerta, sino que ponen la vara un poco más alta. Elevada, sí. Porque evidentemente cada vez las orquestas tocan mejor. ¿Qué pasa? Los músicos empiezan a dar cuenta, los músicos más jóvenes, que hay que ir a estudiar el instrumento. Entonces se van a formar a los conservatorios y entonces ya aparece toda una camada de músicos que no solamente saben escribir música, saben leer música y dominan cada uno de sus instrumentos a la perfección. Muchos son compositores, muchos ya empiezan a hacer los primeros palotes de lo que se conoce como el arreglo musical. Ya después pasan a ser orquestadores, ¿no es cierto? Que son dos funciones diferentes, que a veces se confunden. El arreglador y el orquestador son dos cosas diferentes. Son diferentes. A veces es el mismo músico que hace las dos funciones. A veces no.
Es decir, el arreglador es el que toma la partitura pelada como sale, a veces incompleta, la completa y la embellece con determinados acordes, le agrega algunos solos, pero siempre respetando la idea original del compositor. Ajá. Por supuesto que esto lo hace con el aval del compositor. Sí. Ese es el arreglador. El orquestador es el que divide la partitura a ver qué instrumento toca cada cosa. Sí. Ese es el que orquesta el tango. Un ejemplo te pongo. Un gran arreglador y al mismo tiempo orquestador fue Horacio Salgán. Ajá. ¿De su propia orquesta? De su propia orquesta, sí. Y de sus temas, ¿no es cierto? Él era un gran músico con enormes conocimientos técnicos. Quizás el pianista más completo que tuvo el tango. Quizás estemos hablando del pianista más completo desde el punto de vista técnico. Vivió 100 años. Vivió 100 años. Vivió 100 años. Sí. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, charlar algunas veces con él. Un hombre de un humor muy especial, un sentido del humor impresionante, pero un músico que se declaraba a él mismo decariano. Ajá, y yo quiero ir a en esa década que hoy venimos a desarrollar, entre 1922 y 1932, surge, entre otras, la escuela decariana. Ajá. Pero vamos a ir de a poquito. Bueno, nosotros habíamos dicho que viajó la Selec en el año 20. Y también en el año 20, acá tenemos otra vez a Enrique Delfino, que compone un tango que se titula Estercita o Milonguita, de las dos maneras se lo conocen. Ajá, se lo conoce de las dos maneras. Era un tango que formaba parte de una obra teatral, como en una enorme mayoría de tangos. El teatro popular siempre fue una cocina de tangos. Siempre se escribían muchos tangos para las obras teatrales populares. Los sainetes. Se escuchaban por primera vez ahí y después se grababan por ahí. Es más, se escuchaban por primera vez ahí y los que estrenaban ese tango eran los actores y las actrices, que no eran cantantes profesionales, pero se animaban a hacerlo y luego ahí iban atentamente los músicos a escuchar esos tangos y los tomaban para sí. Te pongo un ejemplo, Gardel se cansó de grabar tangos que debutaron en obras teatrales, cantados por actrices o por actores, y los músicos, los guitarristas de Gardel estaban muy atentos a eso, y entonces escuchaban y se lo llevaban a Gardel, y después, Gardel se encargaba de hacer una maravilla. Pero hubo una obra teatral que se llamó Delicatessen House, que la escribieron Samuel Linig y Alberto Weisbach, gente de teatro de aquellos tiempos. Y Enrique Delfino, que fue un músico de teatro. Delfino no fue músico de orquesta típica. Tocó una vez en Uruguay, pero muy, muy poquito. Se dedicó a trabajar en los teatros, Delfino, y componen ese tango. Y es el primer tango que se compone donde el músico y el poeta trabajan juntos. Es el primer tango. Y ese es el primer tango canción. ¿De qué año? Del año 20. 1920. 1920. En el 40 se va a dar mucho eso. En el 40 se da muchísimo. Se da muchísimo eso. Pero muchas veces también se dio en el 40. Justamente, mira, el 40 es la década que yo estoy dando. Vos sabés que yo hago un curso de historia en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hace como 6 años ahí que estamos. Y estamos terminando justamente la década del 40. Pero la década del 40 muchas veces se componían tangos. El músico tenía por ahí la música escrita y el poeta trabajaba sobre la música. Y a veces se daba al revés. Un poeta le acercaba la letra a un músico y el músico adaptaba la métrica, la melodía, la métrica, claro. Pero también trabajaron mucho juntos, músico y compositor. Simultáneo. Por ejemplo, Juan Carlos Cobiano y Enrique Cadícamo era una pareja que trabajó mucho juntos, hicieron cosas realmente maravillosas. Pero a veces Cadícamo le agregó letras a melodías ya existentes de Cobiano. Sí, no había una manera única de trabajar. Pero esto de trabajar músico y poeta al mismo tiempo se da por primera vez en este momento, en 1920. Por eso a mí me gusta fecharlo como el inicio del tango canción. Lining y Delfino. Claro, en el 17
con Mi Noche Triste, repito, lo que se da es el comienzo de la letra argumentada. El tango tiene un inicio, un desarrollo y un final, te cuento una historia. Antes del 17, las letras de tango no tenían una historia, sino que simplemente eran letras donde se realzaba el coraje del hombre o la belleza de la mujer y simplemente quedaba ahí la cosa. Aquí en Mi Noche Triste... Historias, por lo general siempre en primera persona, contadas, escritas en primera persona. Aquí en Mi Noche Triste ya hay un drama amoroso. Ajá. El hombre se da el lujo, entre comillas, de llorar por una mujer. Antes del año 17 el hombre no lloraba por una mujer, al menos en las letras de los tangos. Villoldo no hubiera escrito jamás un tango donde él hubiera llorado por la mujer, o Gobi, o Alfredo Gobi padre, ¿no? Siempre se destacaba el coraje del hombre en el uso del cuchillo, que tenía muchas mujeres, que era muy hábil bailando, que era muy buen amigo, en fin. Todas eran atributos masculinos en aquellos tiempos, o la morocha, que habla muy bien de la mujer en ese tango, ¿no es cierto? Pero a partir de 1920 ahí empieza el drama, a partir de 1917, perdón, empieza el drama amoroso, que el tango va a explotar de manera maravillosa y fundamentalmente en los años 40. Pero entonces, en el año 20 tenemos a la Orquesta Celet, que va a grabar a Estados Unidos y el tango mejora muchísimo en su manera de ser ejecutado, y aparecen los tangos canción, ¿no es cierto? De la mano de Milonguita, que es un tango bellísimo, por cierto. La obra Delicatessen House pasó sin gloria ni pena realmente, pero quedó el tango. Sobrevivió el tango. Y hay muchos tangos que sobrevivieron a obras teatrales bastante pobretonas. Surgieron de la obra de teatro, pero continuó quedó el tango, la difusión del tango. Sí, la gente iba a escuchar los tangos, más que a ver la obra. Bueno, la cuestión que llegamos al año 1922 y acá sí se empiezan a dar un movimiento notable en el tango nuestro. Empiezan a aparecer los sextetos típicos. Los sextetos típicos no nacieron en 1922, ya en 1917 Vicente Loduca, que fue un bandoneón de la Guardia Vieja, formó un sexteto para una serie de grabaciones que tenía que hacer. Y esto es interesante. Vos sabés que la empresa Víctor mandaba embajadas, mandaba estudios móviles por todo el continente americano para grabar en cada puerto la música de ese lugar. Cuando llega a Buenos Aires, por supuesto, conocían a solamente dos músicos argentinos, Celestino Ferrer y Vicente Loduca. Como Celestino Ferrer se había quedado en Europa, se encontraron con Vicente Loduca acá, y entonces le hacen la propuesta de grabar unos tangos. Se tenía orquesta, vamos a grabar unos tangos. Y Loduca le dijo que sí, que tenía una orquesta, pero no tenía orquesta. Mintió. Claro, no iba a perderse la posibilidad económica. Entonces fue a uno de los cabarets allí de la calle Corrientes a hablar con Francisco Canaro, que Francisco Canaro tocaba en una orquesta donde estaba Osvaldo Fresedo también. Y entonces le prestaron la orquesta, se sumó Loduca a esa orquesta y fueron los que grabaron en 1917 las primeras grabaciones con dos bandoneones. ¿Te acordás que Vicente Greco en 1910 grabó la primera vez con bandoneón? Era un solo bandoneón. En 1917 ya empiezan a aparecer dos bandoneones. Y eso va a ser lo que va a dominar hasta 1932, la manera de tocar así, con dos bandoneones, dos violines, piano y contrabajo, el sexteto típico. O sea, las cosas iban saliendo sin pensar, no había algo premeditado. Pero los muchachos fueron avanzando de manera notable. En 1922 ya Osvaldo Fresedo tenía su propio sexteto. Ahora era un sexteto notable porque vos fijate cómo estaba integrado ese sexteto. Hoy no habría plata para pagar esta formación. Osvaldo Fresedo era el primer bandoneón. Alberto Rodríguez, bandoneón uruguayo, era el segundo bandoneón. En el primer violín, Manlio Francia, que fue un violinista exquisito, y Juan Kohler, otro gran violinista llegado de Europa. En el contrabajo, Leopoldo Thompson, y en el piano, Juan Carlos Cobian. Mire usted. Vos fijate cómo se van juntando
Sí. enormes talentos musicales, sin saber lo que estaban haciendo o lo que estaban iniciando. Sí. Tocaban en cabarets muy lujosos. Fresedo, este sexteto, mucha gente pasa por la avenida, por la calle Florida, todos pasamos por la calle Florida, al 165 es la dirección exacta. Ahí estaban las galerías, un edificio, la Galería Güemes, está la Galería Güemes, un edificio muy lujoso de aquellos tiempos, de los primeros años del siglo XX, y allí en uno de los subsuelos había un club muy bacán que se llamaba Abdullah Club. Y ahí tocaba el sexteto de Fresedo. Ahora bien, vamos a, si te parece, escuchamos un poquito del sexteto de Fresedo en un tango de Juan Carlos Cobián, que se titula Snobismo. Grabación del año 22. Esto ya es el sexteto de Fresedo y vas a ver que sigue mejorando la cosa desde el punto de vista musical. Hay más estudios, cada vez tocan mejor, cada vez son más talentosos y cada vez son más estudiosos. Escuchamos un poquito a Osvaldo Fresedo. A ver cómo viene. En los caserones de Texas de Belgrano se escucha Noches de Tango. Seguramente. 4783-4721, 4783-4721. Laburás en muchos lugares aparte de la radio. Estábamos hablando fuera del aire de la Universidad de 3 de Febrero, el Colegio Público de Abogados. La gente quiere saber de tango, ¿no? Y el tema del tango es muy interesante. Lo que pasa es que hay mucha gente que... como son temas que no se difunden estos, quiero decir, la historia del tango no se conoce. Cuando vos les empezás a contar, ahí por ejemplo en la UNTREF, en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, es interesante porque va mucha gente joven, hay una diplomatura de baile de tango. Y entonces ahí los titulares de esa diplomatura me convocaron para dar las clases de historia de tango. Porque la formación
intenta ser integral, es decir, no solamente aprenden a bailar tango, sino que hacen coreografías, vestuarios, escenografías. Tienen que ubicar en época para saber espectáculos, ¿viste? Y los bailarines, claro, están muy enfocados en el baile y la historia no la conocen, pero yo siempre les digo lo mismo, es decir, aprendan la historia del tango porque van a bailar mejor conociendo la historia del tango. Conociendo la historia de la danza que están haciendo, van a bailar mejor. Y bueno, hasta ahora va todo muy bien. Sí. Seguramente, sí. Sí, pero es interesante porque a la gente le interesa cuando alguien se lo cuenta. Cuando alguien se lo cuenta, ¿viste? Te pregunta mucho, averigua. Exigente en cuanto a... Sí, eso es interesante. Interesante, que la gente quiera saber. Ya te digo, no te puede gustar aquello que no conoces. Cuando lo empezás a conocer... Cómo surgió es interesantísimo. Y la historia del tango es riquísima. Es riquísima. Es muchas veces la historia de la ciudad de Buenos Aires. Mirá, fíjate lo que ha hecho el tango en mi vida. Yo fui alumno de lo que se llamó la Universidad del Tango. La calle Agrelo, ¿no? En la calle Agrelo está ahora. Pero comenzó allá por 1991. 1991, yo soy primera promoción. Eran 4 años que se estudiaba. Había empezado en la calle Carlos Calvo. Ahí empezó. Después pasó a la avenida Entre Ríos y después sí a la sede de Agrelo, que todavía está allí. Pero ahora se llama Centro de Estudios del Tango. En aquel tiempo la habían denominado universidad. Fue una buena idea que me parece que no se supo desplegar bien, pero la idea fue muy buena. Y yo tenía algunos profesores, tenía un profesor que hablaba sobre la historia de la ciudad de Buenos Aires, y a mí me pareció tan maravilloso eso, yo no conocía lo que este hombre contaba, que me puse a estudiar historia y me fui a hacer el curso de historia en la UBA, la licenciatura de historia. A mí el tango me llevó a la facultad. Sí. Vos fíjate, al revés. Es al revés. Por lo general ahora hay muchos académicos que empiezan a estudiar, empiezan a investigar el tema del tango, ¿no? Después que se reciben. Tenés historiadores, sociólogos, ¿no es cierto? Como complemento al antropólogos, y empiezan a ver el tema del tango. A mí el tango, el derrotero mío fue al revés. El tango a mí me llevó a la universidad y le estoy muy agradecido, por cierto. Claro, complementó la historia. Está bueno eso. Sí. Bueno, mira, acabamos de escuchar a Fresedo con su sexteto. Esnovismo, que estaba tocando en el cabaret Abdullah Club. Un cabaret que era carísimo, realmente era carísimo. En realidad los cabarets siempre fueron caros. El obrero nunca fue al cabaret. O sea, los cabarets eran lugares nocturnos para niveles sociales altos. Claro, Fresedo tenía la costumbre de ir a tocar a Mar del Plata en los veranos. Se iba de Buenos Aires a Mar del Plata a tocar en clubes muy aristocráticos marplatenses. El Club Pueyrredón, por ejemplo, el Club Mar del Plata. Eran lugares muy bacanes. Y entonces abandona este sexteto que andaba tan bien allí en el cabaret Abdullah Club. Y entonces el dueño del cabaret habla con el pianista de ese grupo, que era Juan Carlos Cobian. Y le dice, mirá, ¿por qué no armás otro sexteto? Completá el sexteto vos, dirigilo vos, pero no perdamos esto porque anda muy bien. Y así lo hace Cobian. Por supuesto que modifica todos los músicos. No la formación, sino los músicos. Siguen siendo 2 violines, 2 bandoneones. Los mismos instrumentos, lo que cambian son los instrumentistas. Y Cobian, que también era un músico académico, músico de mucho estudio, un gran pianista y un compositor extraordinario, trae a músicos muy jóvenes, porque el tango siempre fue cosa de jóvenes. El tango fue cosa de jóvenes. Lo que pasa es que cuando uno ve ahora a los tangueros, vos decís, son todos muchachos grandes, pero son todos muchachos grandes que empezaron de pibes. Pasaron los años, para todos. Los seres humanos tenemos esa mala costumbre de envejecer. Claro. Pero, la ley de la vida, digamos. Sí. Y entonces Cobian arma el sexteto de esta manera. Él, por supuesto, se queda en el piano y llama a 2 jóvenes bandoneonistas, uno Luis Petruccelli y el otro Pedro Mafia, que no los conocía nadie, pero tenían una técnica descomunal. Como primer violín cita a Gesilao Ferrazano y como segundo violín a Julio De Caro. Y como contrabajista Humberto Costanzo. Pero ahí ya se juntan Petruccelli, Mafia y De Caro
que después van a formar el sexteto de Julio De Caro. Ajá. Esos tres Sí, van a formar parte del primer sexteto de Julio sexteto. De Caro. Entonces, cómo se va pasando la cosa y cada vez van metiendo la vara más alta. Van subiendo la vara. Calidad Y entonces para tocar esa manera, para pertenecer a esa escuela que se llamó la decariana, tenías que ser muy buen instrumentista. Como mínimo, muy buen instrumentista. Entonces, por supuesto que llegan al disco también, y al mismo tiempo que Cobian forma su sexteto, aparece ese músico que yo te hablé al comienzo, Carlos Vicente Geroni Flores, que había viajado a Europa, ya de regreso al país, forma su sexteto. También. Forma su sexteto, un notable sexteto, y vamos a escuchar un tango, si te parece, Javier, sí. por el sexteto de Carlos Vicente Geroni Flores, un bellísimo tango que se titula Tinieblas. Ajá. Esto es de 1922, el mismo año que Fresedo recién, también lo escuchamos en ese año. Lo que acabamos de escuchar de Fresedo también está grabado en 1922. Escuchemos a Tinieblas. A ver. Escuchamos entonces Tinieblas por el sexteto de Geroni Flores. Carlos Vicente Geroni Flores. Tinieblas es un tango de un bandoneonista, Luis D'Abraccio se llamaba. Un bello tango, es decir, en esta década aparecen tangos notables. Prolifera lo instrumental más que lo cantado, sí, ¿no? Sí. En los sextetos típicos, por lo menos en esta primera década. Parte, sí. Después empiezan algunos a incorporar el cantor. Cantables. Que cantaban el estribillo, eran estribillistas. Sí. Eso fue una idea de Canaro, en realidad, que en 1926 se le ocurrió sumar una voz para que cante una pequeña parte de la letra, que jugaba así como una suerte de un instrumento más, la voz. Eso fue en el año 1926. El primero fue un cantor, un estribillista, que también fue cantor solista, que fue Roberto Díaz. Ajá. Roberto Díaz. Ese fue el primero, fue un invento de Canaro. También fue un invento de Canaro incorporar dos voces, los dúos. Sí. También fue un invento de Canaro. Sí. Canaro también, un personaje que merece varios programas, porque fue un visionario en muchos temas. A pesar de alguna mala fama que le han hecho, fue un músico extraordinario. Un extraordinario músico, dueño de una orquesta extraordinaria también.
también. Uh-huh. Pero otro estilo, un estilo mucho más simple, pero muy interesante. Estamos hablando de orquesta de Canaro. De orquesta de Canaro. No, Canaro nunca tuvo sexteto, es decir, nunca estuvo en la manera más evolucionada de tocar el tango. Siempre estuvo más dentro de lo que podríamos llamar cierto conservadurismo instrumental. Uh-huh. Él, Roberto Firpo, Francisco Lomuto. Si bien Roberto Firpo siempre estuvo un par de escalones más altos en lo que a evolución, Canaro era más tradicional, pero tanto Firpo como Canaro como Lomuto lo podemos englobar dentro de esa escuela tradicional, esa manera tradicional de ejecutar el tango, completamente opuesta a esta que estamos escuchando, que es la de los sextetos. Mirá, si te parece, escuchamos un tema más. Ahora sí, escuchamos al sexteto de Cobián. Ya vamos a 1923. Un tango de Cobián que se titula Mujer, justamente. Es con esta orquesta joven que forma con Petruccelli, con Mafia, ¿no es cierto?, que estábamos hablando. Escuchemos Mujer, entonces. A ver, Gonzalo. Con las alas de tu fantasía, seguimos escuchando Noches de Tango. Sí, 15 minutos. Los Pérez García duran 15 minutos. Sí, sí.
Sí, estábamos hablando de programas que duraban 15 minutos. Ah, sí. Glostora Tango Club. Los Pérez García. Los Pérez García, 15 Sí, minutos sí, en la sí. Radio El Mundo, Sí, en sí. Maipú 555. Y en 15 minutos hacían extraordinarios programas. Extraordinarios programas. Sí, de Angelis con Dante y Martel, Con Dante y La Martel, Roca. sí. Tocaban 3 temas. 3 temas. Esto me cuentan mis mayores. Sí. Y eran 15 minutos que la gente no se apartaba, No se apartaba. de la radio. Bueno, nosotros seguimos, si te parece. Sí, con los sextetos del año para de la llegar, década del para llegar 20. Claro, para llegar al plato fuerte, que es el sexteto de Julio De Caro. Julio De Caro es, para mí, la orquesta más extraordinaria de tango que yo escuché en toda mi vida. Ajá. Sí. Este sexteto de Caro, primero por la calidad de sus músicos, por el repertorio que tenían, por la manera de tocar. Es decir, crearon todas las maneras de ejecución que la década del 40 va a desplegar. Las orquestas más evolucionadas de la década del 40 eran todas decarianas. Ajá. Pensá en Gobi, Sí. pensá en Troilo cuando ya comienza a trabajar con orquestador y arreglador, Ajá. pensá, en Horacio Salgán, en Astor Piazzolla, la famosa orquesta de Astor del año 46, era profundamente decariana. Fue arreglador de Troilo, Piazzolla, en un momento. Fue arreglador de Troilo y de varias orquestas al mismo tiempo. Ujú. Bueno, Osvaldo Pugliese, que vamos a decir, Sí, claro, es también decariano, decariano. Sí, sí. Como dato para la audiencia, Carlos Di Sarli Mm. era un estilo que derivaba de Osvaldo Fresedo, de la orquesta de la escuela fresediana, para decirlo de alguna manera, que es otra orquesta que respeta mucho el tempo. El sexteto de Caro, los decarianos no respetan el tempo, es decir, a veces aceleran, a veces se retardan, pero con una calidad musical y siempre llegan a tempo al final, ¿no? Es decir, bueno, ese juego en el fraseo es típico de la orquesta decariana. Ajá. No es de Fresedo. Fresedo es una maquinita perfecta, respeta el tempo musical, utiliza, unos instrumentos que le dan una textura cuando incorpora el arpa, el vibrafón, en fin, las cuerdas de manera notable. Pero eso es otro estilo. Por eso el tango tiene una riqueza, riqueza que a veces se nos pasa de largo si alguien no nos cuenta y nos hace escuchar los temas correctos. Claro. Pero bueno, así es la cosa. Vamos a llegar, si te parece, al sexteto de Julio De Caro, que se forma en 1923, comienzan a grabar en 1924, pero en 1926 es un año muy importante para la grabación de discos porque comienza el sistema eléctrico. Ajá. Antes se grababa de manera acústica. Ajá. ¿Viste? Cuando el cantor tenía que meter medio la cabeza dentro de una campana y grabar por vibración, eso pasaba a una aguja que iba marcando en la cera, el surco, en fin. Era muy elemental ese sistema. ¿Cómo todo eso? Todo ¿no? lo que escuchamos hasta ahora, 90 años, sí. todo lo que escuchamos hasta ahora fue en sistema acústico. Ahora vamos a pasar a las grabaciones de Caro, eléctricas. Ya se utilizan micrófonos, ya se puede escuchar mucho mejor lo que hacen los músicos. Así que vamos a escuchar un tango que se titula Risa Loca, que pertenece a Pedro Laurens, uno de los músicos también del sexteto de Caro. Esto ya es 1926. Escuchemos. A ver, adelante.
Risa Loca, entonces. Risa Loca, tango de Pedro Laurens. El sexteto de... El sexteto de Julio de Caro. La grabación del 26, ya es sistema eléctrico, ya se escucha mejor. Bueno, pero eso es más que nada un pantallazo sobre los sextetos típicos, que era lo que me interesaba difundir hoy, sí, sí. Bueno, yo te agradezco un montón de que te hayas acercado a la radio. Quien te quiere escuchar tiene la 92.7 los sábados de 23 a 1 de la mañana del domingo sería. Ahí vamos en vivo con sábado en vivo, sábado Mala Junta. Pero Mala Junta. El agradecido soy yo, Javier, por la invitación. Me siento honrado de llegar acá a un lugar tan... Aparte tengo amigos, yo no sabía que tenía tantos amigos. Empezaron a surgir, digamos, sí. De otros géneros. Hay un señor que sabe mucho de jazz que tiene programa acá también, así que es importante. El Bocha Sabastano. El Bocha Sabastano, que escuchaban de chicos jazz acá. Nos criamos juntos, es decir, escuchábamos jazz y yo sabía que estaba aquí en la radio, lo he escuchado muchas veces. Y él también escuchó mi programa, en fin. Aparte que el jazz y el tango son primos hermanos, porque nacieron en sus primeros años, van casi de manera paralela. Las clases más bajas lo crean, las clases más altas se lo apropian, encuentran en los prostíbulos un campo fértil para desarrollarse. Tanto el jazz como el tango se tocaban mucho en los prostíbulos. No eran músicas nacidos en los prostíbulos, ojo. No. Porque hay gente que cree que el tango nació en el prostíbulo. No es así. El prostíbulo se nutrió del tango, pero el tango venía de antes. Oscar Alemán tocó en la orquesta de Troilo, si no me equivoco. Me decía Waldo Fonseca, que yo conozco muy bien, que hace la música de Oscar Alemán. Sí. Y Oscar Alemán participó en algunas orquestas de tango también. No solamente participó, sino que grabó discos de tango. Grabó discos de tango, fue un músico extraordinario, Oscar Alemán. Sí, tocar la guitarra en la espalda. Duke Ellington decía que era de lo mejor que había escuchado él en guitarra haciendo jazz. Para que lo diga Duke Ellington, imagínate vos. Bueno, espero que les haya servido esto. Por supuesto. No va a ser la última vez. Bueno. Vamos a ir coordinando para el año próximo a ver qué onda, si se puede. Muchísimas gracias a Gonzalo Cueli en la operación técnica. Muchísimas gracias a vos por acercarte. Y nos escuchamos el próximo jueves. Bueno, gracias a vos. Presentó Noches de Tango con Gustavo Rubelín, UB 90.9, la radio de la Universidad de Belgrano.